Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, un tema que, como ven en el título, promete ser una montaña rusa de emociones. Vamos a desmenuzar el tan sonado escándalo que rodea a Halil İbrahim y Esla Turkoglu. ¿Estamos ante un romance apasionado o un drama digno de una telenovela? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder a lo largo de este vídeo. Prepárense porque vamos a revelar todo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante lío, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den ese clic al botón de suscribirse aquí abajito y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudan muchísimo y así se aseguran de estar siempre al día. Bueno, vamos directo al grano. La pareja Halil İbrahim y Esla Turkoglu ha sido objeto de atención mediática constante. Ambos son jóvenes talentos emergentes en la actuación turca con carreras que prometen mucho. Halil İbrahim, conocido por su carisma y su presencia en pantalla, y Esla Turkoglu, que ha conquistado corazones con su talento y belleza. Se conocieron, como suele suceder en estos círculos, en el set de rodaje de una producción, y desde entonces, las especulaciones sobre su relación no han cesado. Al principio, todo era dulzura y romance. Los rumores hablaban de una conexión especial, de miradas cómplices y gestos tiernos entre escenas. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos de ambos, que si bien no confirmaban explícitamente una relación, sí alimentaban la llama de la curiosidad. Los fans estaban encantados viendo en ellos a la pareja perfecta, a esos jóvenes que parecían tenerlo todo, talento, belleza y supuestamente, un amor naciente y puro. Pero como la vida misma, y más en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas ni tan lineales. Poco a poco empezaron a surgir otros rumores, un tinte más oscuro, más complicado. Se empezó a hablar de tensiones, de desacuerdos, de presiones externas. Las apariciones públicas se volvieron más escasas, o al menos menos efusivas. Si antes compartían risas y complicidad, ahora parecían más distantes, más reservados. Los paparazzi, por supuesto, estaban al acecho, capturando cada instante, cada gesto, y amplificando cualquier mínima señal de discordia. Y es que, seamos sinceros, a todos nos gusta un poco de drama, ¿verdad? Especialmente cuando involucra a nuestras estrellas favoritas. Lo que comenzó como un cuento de hadas para muchos, empezó a tornarse en algo más complejo. Se rumorea que uno de los puntos de fricción importantes ha sido la diferencia en sus carreras y las oportunidades que cada uno estaba recibiendo. Halil İbrahim, por ejemplo, ha tenido un ascenso muy rápido, participando en proyectos de gran envergadura, lo que lo ha llevado a estar bajo un escrutinio público aún mayor. Por otro lado, Esla, aunque también talentosa, quizás ha sentido la presión de igualar o mantener el ritmo de la proyección mediática de su compañero. Y en medio de todo esto, las presiones de la industria, los contratos, las exigencias de los productores, y la implacable mirada de los fans y los medios de comunicación, son factores que, sin duda, juegan un papel crucial en cualquier relación, y más aún cuando son figuras públicas. Otro aspecto que ha generado mucha controversia ha sido la supuesta interferencia de terceros. Se ha especulado sobre la influencia de familiares, representantes o incluso de otras figuras del medio que podrían estar intentando dirigir o controlar la relación. En el mundo del entretenimiento turco, las redes de influencia son complejas, y a menudo, las decisiones personales de los artistas pueden verse condicionadas por intereses comerciales o personales de otras personas. ¿Podría ser este el caso de Halil İbrahim y Esla? La verdad es que sin confirmación oficial, solo podemos basarnos en filtraciones y comentarios de fuentes cercanas, que como saben, a veces son tan fiables como un horóscopo. Hemos visto cómo la narrativa ha ido cambiando. Si al principio eran la pareja ideal, ahora se habla de una relación marcada por el conflicto, por las discusiones, por la dificultad de compaginar sus vidas profesionales y personales. Algunos medios han llegado a sugerir que la relación está al borde del colapso, mientras que otros insisten en que están atravesando una etapa difícil pero que la relación es fuerte y que saldrán adelante. Es el clásico juego de las expectativas, de querer ver lo que queremos ver. Y aquí es donde entramos nosotros, a intentar poner un poco de orden en este caos de rumores y especulaciones. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente un amor de película, lleno de pasión y superando obstáculos, o estamos ante un drama intenso con un final incierto?
La realidad casi siempre se encuentra en un punto intermedio, una mezcla de verdad, exageración. Y por supuesto, mucho interés mediático. Hemos buscado en diferentes fuentes, hemos analizado comentarios de personas cercanas, y lo que parece ser un denominador común es que Halil Ibrahim y Esla Turkoglu son dos personas jóvenes, talentosas, y que están experimentando las luces y sombras de la fama. Es natural que en una relación, y más en una relación pública, surjan diferencias, desacuerdos y momentos de tensión. La presión de estar siempre en el ojo del huracán, de tener cada paso analizado, puede ser agotador para cualquiera, imaginemos para dos jóvenes que recién empiezan a consolidar sus carreras. No podemos olvidar que el amor, en su forma más pura, requiere paciencia, comprensión y un esfuerzo constante de ambas partes. Y cuando a eso le sumamos la vorágine del mundo del espectáculo, la cosa se complica exponencialmente. ¿Están estos jóvenes enamorados? Es muy probable que sí. La conexión que mostraron al principio, las entrevistas donde hablaban con admiración el uno del otro, todo apuntaba a un sentimiento genuino. El problema no suele ser el inicio, sino el mantenimiento, la gestión de las dificultades que inevitablemente aparecen. Quizás lo que estamos presenciando no es tanto un drama, sino la cruda realidad de una relación en formación bajo el escrutinio público. Las especulaciones sobre peleas o separaciones podrían ser simplemente la interpretación de momentos de estrés o desacuerdo que cualquier pareja experimenta. La clave aquí es cómo ellos, como individuos y como pareja, deciden manejar estas situaciones. ¿Se refugian el uno en el otro, o las presiones externas los alejan? Las redes sociales, que tanto contribuyen a crear la imagen de una pareja perfecta, también pueden ser un arma de doble filo. Un comentario mal interpretado, una foto ausente, un like omitido, todo puede ser magnificado y convertir un pequeño malentendido en un escándalo de proporciones épicas. Y en el caso de Halil Ibrahim y Esla, parece que han sido blanco de esta maquinaria mediática. Es importante recordar que al final del día, son personas con sentimientos y vidas privadas. Si bien es cierto que su fama los expone, también merecen un cierto grado de privacidad. Los rumores, aunque entretenidos, pueden tener un impacto real en sus vidas y en su bienestar. Entonces, ¿amor o drama? Yo me inclinaría a pensar que es una compleja mezcla de ambos. Es el amor real con sus altibajos enfrentándose a las realidades implacables del mundo del espectáculo. Es la pasión que puede surgir entre dos personas que comparten un vínculo especial, pero también el drama inherente a la fama, la presión y las expectativas. Lo que sí está claro es que esta pareja tiene un magnetismo especial, y su historia, sea cual sea su desenlace, seguirá cautivando a sus seguidores. La pregunta que queda en el aire es si su relación resistirá la prueba del tiempo y las adversidades, o si se convertirá en otro capítulo más de las fugaces romances del universo de la fama. Para recapitular, hemos explorado los inicios prometedores de la relación entre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu, alimentados por la química en pantalla y las dulces especulaciones de los fans. Hemos analizado cómo los rumores han evolucionado hacia un posible drama, marcados por supuestas tensiones, presiones profesionales y la interferencia de terceros. Hemos reflexionado sobre la naturaleza compleja de las relaciones públicas en el ojo del huracán mediático y cómo la realidad puede ser una mezcla de amor genuino y los desafíos inherentes a la fama. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan apasionante y a veces un poco confuso. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado una visión más clara, dentro de lo que cabe, sobre este tema. Nos encantaría saber su opinión. ¿Creen que están enamorados y superando obstáculos, o que es un drama en toda regla? Déjenos sus comentarios aquí abajito, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de regalarnos un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.